de financiación de las comunidades autónomas, 11.000 millones para las comunidades autónomas, que supone, entre otras cosas, cesión en la participación de impuestos. 14 leyes van a llegar, la semana que viene empiezan a llegar, de cesión de impuestos al gobierno, al Parlamento. Pero ahora, con esto que se está montando en este momento, ¿no sería por ahí en la primera cuestión donde tener que meter la tijera para poder intervenir? O sea, que uno de los graves problemas que tenemos es que ni siquiera tenemos instrumentos para intervenir. Y los pocos que tenemos los vamos teniendo también, porque, permítanme que les diga, el nuevo sistema de financiación autonómico tampoco ha obedecido a una necesidad de las comunidades autónomas para dar cobertura a las políticas sobre las que tienen competencia. Hubiera bastado con revisar el sistema actual, revisando el incremento de la población, que es lo que no tenía revisión autonómica. Revisar el incremento de la población y por tanto, adaptarlo a los costes que se supone para los servicios básicos, educación y sanidad fundamentalmente, y servicios sociales que tienen que prestar las comunidades autónomas. Con eso hubiera sido suficiente. ¿Por qué hicieron esto otro? Hombre, pues muy sencillo. Porque como tenían que contentar al gobierno de Cataluña, y al gobierno de Cataluña había que darle 3.800 millones de euros, porque es lo que decía el estatuto, que todavía está en el Constitucional, había que seguir sumando para que el resto no se pusieran respondonas. Y entonces llegamos a esa cifra como podíamos haber llegado a otra, sin ningún tipo de criterio, sin ninguna reflexión, sin ningún horizonte, sencillamente para tranquilizar. Porque claro, gobernar cuando hay dinero, en época de vacas gordas, para eso vale cualquiera. Incluso para derrochar, que es lo que se ha hecho. Ahora, cuando hay crisis, cuando hay problemas, hace falta gobernantes. Ya no voy a decir ni buenos gobernantes, que por supuesto. Gobernantes, o sea, alguien que haga aquello para lo que le pagamos. Gobernar, decidir, arriesgar. Porque para ir por detrás de cómo va la situación, para esperar a que nos vengan a salvar no sé quién, para eso no haga gobierno, para eso con la demoscopia, vale, nos ahorrábamos un montón de dinero. El Instituto Demoscópico que nos fuera diciendo lo que quería la gente en cada momento, lo íbamos haciendo y aguantar. Entonces, a esta situación hemos llegado por estas cosas que les estoy diciendo. ¿Qué les planteamos nosotros? Al hilo con lo que les estaba diciendo, de la necesidad de una profunda reforma institucional y, por tanto, de una reforma que conlleva reforma constitucional. Miren, nosotros creemos que el Estado tiene que recuperar competencias, que el Gobierno de la Nación tiene que tener competencias exclusivas sobre todas aquellas cuestiones que garantizan derechos fundamentales, derechos básicos, y sobre todas aquellas cuestiones que influyen y garantizan la cohesión del país. Creemos que hay que cambiar la Constitución para que en ella quede escrito cuáles son las competencias exclusivas del Gobierno, cuáles son las competencias de las comunidades autónomas y cuáles son las competencias de los ayuntamientos. Para que no dependa de la interpretación o la coyuntura, de que según cómo necesite los votos de uno u otro, interpreto que esta competencia puede ser compartida, delegada. No, competencias exclusivas indelegables por parte del Estado. En cuestiones tan básicas, al menos, como la educación, la sanidad, por supuesto la política exterior, por supuesto el urbanismo, por supuesto la política medioambiental, por supuesto todo lo que tiene que ver con la defensa, con la seguridad, pero la recuperación de la competencia de educación y de sanidad nos parece una cuestión fundamental. No puede haber una educación de calidad que garantice la competitividad y la cohesión del país mientras en España haya 17 leyes educativas, con 17 currículums diferentes. No puede ser, porque la educación es el instrumento más igualitario, más competitivo, más cohesionador que tiene cualquier gobierno en su mano. No puede ser que haya 17 leyes educativas, a cada cual peor, en el sentido que ya no se garantiza ni lo que se estudia ni lo que se deja de estudiar, 17 currículums en un país como España, que tiene 40 y pocos millones de ciudadanos, y que es más difícil pasar el expediente académico de una universidad o de un instituto de Zaragoza a uno del País Vasco que a uno de Londres respecto de uno de Turín. No puede ser.
Porque, a ver, el legislador, para esto, por cierto, no hace falta cambiar la Constitución. Porque la delegación de competencias en materia educativa ha ido haciéndose sobre la marcha. O sea, que no está en la Constitución. Nosotros creemos que esa es una competencia que ha de recuperarse por parte del Estado. Hay países en el mundo, federales, como Alemania, que se lo están pensando. Paco Sosa me decía hace nada, nuestro parlamentario en el Parlamento Europeo, que se acababa de publicar en un periódico muy importante en Alemania, que había hecho una fundación, una encuesta en todos los lánderes, preguntando a ver si a su juicio creían que la educación debiera de ser una competencia del gobierno federal o seguir residenciada en los lánderes. El 60% decía que debía de recuperarse por el gobierno federal. ¿No iba a dejar de ser por eso un país federal? No, decía que sí, que debía de recuperarse porque la experiencia de que la educación, y no tiene nada que ver con el sistema español, es decir, que allí lo común del currículum es muchísimo mayor que en España, que el 80% del currículum es diferente y solo el 20% es común. No, nada que ver con Alemania, pero a pesar de todo, los ciudadanos habían llegado a la conclusión de que esta dispersión quitaba competitividad al país y por tanto a los ciudadanos. Y como lo que tienen es ambición de país, de futuro, y piensan en las futuras generaciones y no en quién manda en un lánder o en el otro, pues llegaban a la conclusión de que eso había que revisarlo. ¿Qué es lo que hacen los países serios? Con las cosas serias. Bueno, nosotros creemos que esa es una competencia que ha de ser recuperada y ejercida por el Estado. De la misma manera que las cuestiones que lo que sean reconocidos y proclamados como derechos básicos en materia sanitaria. O sea, lo que son derechos básicos es que tenemos que tener la garantía de que se nos respeten y los podamos hacer efectivos en cualquier parte de España, al margen de la parte que sea en la que vivamos. Y de que de la prestación te la dé la comunidad autónoma o el ayuntamiento. ¿Quién te da finalmente la prestación? Quien la gestiona el servicio es lo de menos, vamos, no es lo de menos, sino que eso es lo que hay que descentralizar. Pero no puede ser que quien reconozca el derecho no tenga la capacidad para garantizar su ejercicio. Lo mismo les puedo decir respecto de los servicios sociales, las políticas sociales. La dependencia es un ejemplo. Una buena ley que reconoce derechos básicos importantes, como la competencia de las comunidades autónomas, pues según donde vivas, se cumple o no se cumple. Porque los recursos que pone el gobierno de la nación que destina a cumplir esas políticas no son finalistas. Y como la comunidad autónoma es autónoma en el sentido político, pues con su dinero hace lo que cree que tiene que hacer. Y si prefiere abrir una embajada en Tombuctú o abrir una nueva televisión autonómica o 5 sociedades públicas, porque se le han quedado vacantes 5 cuñados, pues abre 5 sociedades públicas. Y solo le controlan los ciudadanos cuando le van a votar. Pero el gobierno no da los recursos con carácter finalista. Pues quien proclama el derecho tiene que tener la capacidad de garantizarlo. Y por eso esas competencias tienen que ser del Estado.